Por favor, créeme. Capítulo 24. Las dos rubias seguían sentadas en el coche. Ino, con las piernas dobladas, se apoyaba en el reposabrazos central. Esperaba con ansias que continuara su relato, pero se detuvo. Sus intensos ojos azules le clavaron la mirada en el rostro, como si estuvieran en trance. ¿Y bien? Preguntó. Naruto se giró hacia ella con una expresión algo confundida, rebosante de diversión. Con una risita, la imitó. ¿Y bien? Su historia estaba empezando a mejorar, no iba a detenerse ahí. No era momento para juegos. ¿Qué era? Preguntó ella. Se giró y miró hacia el volante, aún con una sonrisa burlona. Bueno, me alegra mucho que la historia haya sido tan interesante, y me encantaría contarte más, pero estamos aquí, señaló, para su sorpresa. Mirando más allá de su rostro, efectivamente, estaba el estacionamiento que le resultaba familiar. Estaba en casa. Parpadeando un par de veces, se recostó correctamente. Oh, vaya, esta vez, me pareció un viaje más corto, murmuró. Sí, lo sé, dijo, observándola con indiferencia. Por alguna razón, ella no salió. Y no se encontraba en una encrucijada. Estaba decepcionada por no haber escuchado el resto de la historia, pero más aún por estar allí. Porque estar allí significaba estar esa primera vez, de noche, un miedo muy infantil del que era muy consciente, pero Dios mío, seguía presente. Para no parecer débil ante alguien literalmente intrépido, se puerta, iluminando el interior del coche. Sacó un pie por la puerta, se detuvo y se giró hacia Naruto, quien seguía mirándola con extrañeza. Gracias, por traerme a casa, quiero decir, murmuró dócilmente, mucho menos relajada de lo que parecía desde que están juntos. Sus profundos y cansados ojos azules la siguieron observando un instante. Sí, respondió finalmente, lo que ella interpretó como una despedida. Rígida y con mucha inseguridad, logró salir del coche, dedicándole una última sonrisa, llena de miedo a pesar de sus esfuerzos. Era como si sintiera su mirada fija en ella a coche. Tenía la mirada baja, mirando al suelo, intentando parecer lo más normal posible, pero por dentro, estaba muerta de miedo. Esa salvación que tuvo cuando él a Setsuna el día anterior fue, bueno, fue un alivio. Pero no parecía que se presentara una situación así esta vez. Mientras subía las escaleras a su apartamento, se detuvo cuando el coche se le cruzó de repente. Giró la cabeza de golpe justo cuando el hombre rubio salía rodando. La se inundó junto con la esperanza, una esperanza muy infantil. Naruto se giró hacia ella antes de cerrar la puerta. Oye, fue un viaje bastante largo, ¿sabes? Dijo. ¿Te importaría si nos quedamos aquí un rato? Preguntó, señalando a Fantasma. La pregunta pareció dejarla en un estupor momentáneo. Por alguna razón, su mente eligió ese momento en particular para enfocar su tiempo con este hombre. Él siempre nunca falla cuando más lo necesita. Sea coincidencia o no, siempre hace cosas que lo hacen lucir mejor. Cada vez que parece haber alcanzado el cenit de la bondad, ¿hace eso es un no? Preguntó, sacándola de ese estupor con una sacudida. No. O sea, ¿sí? Balbució, avergonzada por lo tonta que debía de haber parecido en ese momento. ¿Sí? Eso sería, sí. Está bien. Naruto se rió entre dientes, girándose para buscar a Fantasma. En cuanto se dio la vuelta, su sonrisa preocupada desapareció, reemplazada por una mirada de extrema irritación consigo misma mientras ponía los ojos en blanco. Debió tonta hace un momento. Bueno, oye. Dejaré que Ghost use el baño antes de entrar. Ya, bueno, ya sabe ir al baño, pero te araña la puerta cuando tiene ganas, así que... De acuerdo, dijo, apartándose el flequillo de la cara. Voy a ducharme un poco, pero dejaré la puerta sin llave, así que, puedes entrar cuando quieras. Está bien. Dijo Naruto, dándole una pequeña sonrisa. La sonrisa pareció apoderarse de ella por un instante, mientras dudaba en darse la vuelta e irse. Sin embargo, fue un instante breve, pues estaba demasiado avergonzada verse atrapada en otro trance como el de antes. Oh. Vale, dijo en voz baja, sin moverse por alguna razón. Al darse cuenta, se obligó a girar lentamente. Vale. Una última baja antes de subir las escaleras corriendo a paso ligero. Naruto se recostó contra la puerta de su coche, observándola alejarse un momento hasta que llegó al último escalón y lo miró rápidamente. Cuando sus miradas se cruzaron y continuó. Con una risita, se giró, sacó su paquete de cigarrillos y se metió uno en la boca. Está bien, murmuró. Al entrar, Ino se detuvo en la puerta en un shock total que, en retrospectiva, era innecesario. El lugar era un desastre.
Aún estaba destrozado por el último día que ella y Te pasado juntas, donde se atiborraron de todo. Había varias bolsas y contenedores de comida rápida por todas partes. No debería haberle sorprendido, ya que lo vio ayer y me vino a comprar ropa para su repentino viaje a Suna. Pero se le olvidó por completo hace un momento. Para colmo, Naruto llegará en cualquier momento. Desde que lo sacó para ir al baño, Ghost es un perro bastante curioso y le gusta explorar los alrededores antes de elegir ir, pero era un largo viaje en coche. Sin pensarlo dos veces, se puso manos a la obra para limpiar lo que pudo. Llevando una bolsa de basura, fue bastante eficiente, Tyrant no formaba parte de la decoración habitual. Afortunadamente, las sobras de esa noche ya estaban guardadas en el refrigerador, así que solo quedó la basura. Estaba muchísimo mejor, pero aún quedaba la cocina con los platos amontonados en el fregadero. Pero no quería forzar la suerte. Dijo que estaría en la ducha cuando si se quedaba allí lavando los platos, parecería que se esforzaba demasiado. Quizás los lavaría con naturalidad al salir. No es solo que quiera no parecer sucia, sino que ha de bastante maniática del orden. De no haber sido por la llamada de Tayuya ayer por la mañana, habría limpiado todo de arriba a abajo. Navegar recién llegado comunidad foro betas historia anime barra manga, barra anime barra, Naruto, barra anime barra Naruto barra. Más, con un suspiro, corrió a su habitación con la irritación aún presente en el rostro. Ayer se sentó en el sofá y esperó. Tanto tiempo valioso perdido cuando podría haber hecho importa. Lo único que importaba era esa ducha que tanto ansiaba. Ha sido un día muy largo. Al llegar a su habitación, cogió ropa cómoda para cambiarse antes de ir directamente al baño. Tras cerrar la puerta con llave, se giró y se miró en el espejo. Qué cansada esperar, claro, eran casi las 3 de la mañana. Pero, curiosamente, no se sentía tan cansada como parecía. Quizás la siesta de ese día, o mejor dicho, de ayer, le había de poco el horario. Lo cual estaba bien ahora, ya que ya no tenía que ir a ver a Kakashi. Dándose la vuelta, abrió la ducha y metió la mano bajo el chorro hasta que se calentó. Cuando lo hizo, se apartó y empezó a quitarse la ropa. Al quitarse los vaqueros, se teléfono, resonando contra el suelo. Ah, sí. Lo había puesto en silencio cuando Naruto empezó su historia para que no los interrumpieran. Al cogerlo, le quedaba un 14% de que era más importante, un montón de mensajes de Tayuya y una llamada perdida de su padre. Era demasiado tarde para llamarlo, así que se concentró en los mensajes de su amiga. Desplazándose hasta el principio, los leyó. Todos hablaban, por supuesto, de la Riddick su mentor, que había sido tan agresivamente insensible como siempre. Luego, había algunos mensajes preguntándole por qué no respondía, seguidos inmediatamente sugerían que estaba involucrada en acciones explícitas con su propio mentor, a lo que se rió entre dientes y puso los ojos en blanco. En respuesta, escribió: lo siento, Na contando una historia. Eso es todo. Escríbeme cuando despiertes. Con eso resuelto, lo dejó y continuó hacia su ducha. Al entrar, dejó que el agua la empapara por completo, empezando por la cabeza. Le resbaló por el pelo antes de llegar al cuerpo, cubriéndola con una calidez tan suave que derretía bajo ella. Era relajante. Muy relajante. Posiblemente, esta era una de las alegrías más sencillas que había echado de menos al despertar. Una rutina tan mundana mayoría, para ella se convirtió en un preciado momento de paz. Irónico, ya que esto, junto con dormir, eran dos de sus cosas más odiadas de pequeña. Le quitaba de más y sus muchas aventuras diarias. Ahora, era tan tranquilo sentarse bajo ese cálido arroyo, escuchando sus pensamientos fluir libremente bajo esas gotas de calidez. Podría quedarse allí días si pudiera. Per mismo, había compañía. Compañía importante, además, así que no podía disfrutar del momento demasiado. Sin querer, recordó lo incómoda que se sintió cuando él le pide en ese momento, por alguna razón, él pareció congelarla. Ni ella misma lo entendía, ni le importaba intentarlo. En cierto modo, su petición le pareció otro gesto amable. Parezca. Hizo como si necesitara su ayuda, cuando en realidad era al revés. La estaba salvando de nuevo. De algo que ni siquiera sabía que le temía. Con eso en mente, ese más culpable por aceptar su oferta. Él podría tener mejores cosas que hacer que quedarse con ella porque tenía demasiado miedo de estar sola. También la hacía, en cierto modo, querer ayudarlo de alguna manera. A pesar de todo lo que ha hecho por ella o su familia, no le ha pedido nada a cambio, salvo cuidar de Ghost. Pero, después de pasar tanto tiempo juntos, era justo decir que Ino empezaba a preocuparse por él. Hay cosas que hace que simplemente no le sientan bien.
No asunto suyo, pero fuma demasiado, no lo ha visto dormir, y aún así parece inquieto. Eran problemas evidentes. Casi como si intentara hacer más de lo que nadie le pediría. Estos pensamientos también la hicieron cuestionarse a sí misma. ¿Por qué se preguntaba esas cosas? ¿Cuánto le importaba ya? Era una pregunta que la asustaba e incluso en cierto modo, podría decir que tenía cierto interés. No un interés romántico ni nada. Simplemente, como si se estuvieran haciendo amigos mucho más rápido de lo que sí, eso es todo. No podía evitarlo, ya que había escuchado historias de él, tanto de él mismo como de otros. Le dio una mejor perspectiva de la persona que es. Eso sería ese preocuparse por alguien, ¿verdad? Pero esas son solo historias. No es que dudara de ninguna, pero, en todo caso, le interesa mucho la idea de él. Eso no significa necesariamente que esté enamorada de él específicamente. Tiene sentido, considerando que todo lo que le ha pasado lo ha resuelto este hombre casi divino. Él es atractivo para ella y puede dejarlo ahí por ahora. Sea un caso serio de adoración heroica. De todas formas, todo esto eran solo pensamientos de la ducha. Rara vez tienen peso real en la realidad. Esos pensamientos se detuvieron ahí cuando oyó cerrarse la puerta, que significaba que por fin habían entrado. Al escuchar con más atención, oyó las patas de fantasma trotando por el pasillo antes de que su nariz sorbiera por la parte puerta del baño, haciéndola sonreír. Dejando sus pensamientos ahí, comenzó a ducharse, lo que incluyó lavarse el pelo y el cuerpo. Unos minutos después, terminó. Cuando cerró la ducha y salió, se detuvo un momento, escuchando atentamente, preguntándose qué estaría haciendo. Pero todo estaba y finalmente, se secó y se puso la ropa. Un pantalón deportivo negro bastante ajustado y una camiseta blanca. Ya completamente vestida, se quedó allí, mirándose en el escabello. Aún estaba bastante húmedo, así que estaba apelmazado mientras le caía por la espalda, y su flequillo natural, junto con él, estaba recogido. Por alguna razón, estaba nerviosa por salir. No es que no llevaran 2 días seguidos juntos. Era un tipo de nerviosismo diferente. Algo que no había sentido antes. Era un pero ahí estaba. Con un último suspiro, agarró su ropa sucia y se dirigió a la puerta. Antes de abrirla, apoyó tímidamente la mano libre en la madera. Pegó la oreja a la silencio era inmenso. ¿Estaría dormido? Por lo que había observado, no había dormido en todo el viaje. Aunque dijo que no estaba cansado, era imposible. Pensando que probablemente era raro que alguien estuviera baño tanto tiempo, suspiró de nuevo antes de abrir la puerta. Al asomarse, se encontró de inmediato con Ghost, olfateándola desde los pies descalzos hasta el estómago, de que era ella a quien le sonreía. Hola, chico. Dijo con una risita mientras le acariciaba la cabeza para evitar que saltara. Su cola se movía furiosamente, como si pensara que no la volvería a ver. Mirando hacia el pasillo a su derecha, las luces de la sala y la cocina estaban encendidas, así que supuso que debía estar allí. Rodeando al perro negro que la seguía, entró en su habitación para dejar la ropa sucia, sin dejar de mirar con una sonrisa al perro que competía por su atención. MHMHM. Rió entre dientes al entrar. Una sorpresa se escapó de su boca al ver a Naruto de pie junto a su escritorio, leyendo su cuaderno con las notas que había tomado de las clases de Kakashi. Al oírla entrar, Naruto no reaccionó, sus ojos seguían escudriñando sus notas. Lo siento. No quise molestar, dijo, sin levantar la vista. Fantasma entró corriendo, y solo ve buscarlo. Era tímida, pero aún así siguió adelante. Oh, murmuró. Lo rodeó y se dirigió al armario que estaba al otro lado, tirando su ropa en el cesto de ropa sucia. Parece que fuiste muy estudiosa, dijo, atrayendo nuevamente su atención. Sorprendida por el repentino comentario, dudó en responder. Oh, sí. Caminando detrás de él, se sentó en la cama, mirando su nuca, preguntándose si debía decir. Sin embargo, no tuvo que pensarlo mucho. Parece que Kakashi, en realidad, solo cubrió lo básico, dijo mientras se daba la vuelta, con la mirada aún recorriendo las buenas frases en latín. Un dominio bastante bueno de las reliquias religiosas y las oraciones. Una comprensión aceptable de los espíritus humanos e inhumanos. Pero esto es, bueno, la base de todo lo que hay que saber, explicó. De nuevo, no tenía una respuesta concreta, así que soltó un soso sí. Mientras él seguía leyendo el libro, no pudo evitar mirarlo. Era un poco incómodo con el silencio pero no tenía nada más que mirar. Apoyado en el borde de su escritorio, continuó hojeándolo. La mirada de Ino estaba fija en su rostro. Ningún rasgo en particular. Quizás solo buscaba una reacción.
La optó una pequeña sonrisa comenzó a dibujarse en su rostro. ¿Sabes? La verdad es que es un poco sorprendente, dijo, mirándola finalmente. Su mirada se apartó de la de él por un instante antes de volver a mirarlo, dándose cuenta de que probablemente la habían pillado mirando. ¿Qué? Preguntó. Que sea aunque sonó a una refutación insegura, en ese momento, él supo que bromeaba. Se rió entre dientes y negó con la cabeza. Bueno, no, estabas tan reacio hace tantos meses, pero, estas notas parecen las de una estudiante dedicada. Al mirarla, no parecía que tuviera una respuesta, así que continuó. Estoy impresionado, sorprendido. Sin entender del todo a qué se refería, preguntó. ¿Y qué quieres decir con eso? Dándose la vuelta, Naruto dejó el cuaderno y abrió el asiento debajo del escritorio. Al sentarse, Ghost se acercó alegremente y apoyó la cabeza en su regazo. Sonriéndole, puso una mano suave en la cabeza. Bueno, puede que me esté adelantando, pero por todo lo que he visto o oído de ti, hagas lo que hagas, te entregas por completo a mirarla, tenía la mirada fija en Ghost, pero estaba claramente concentrada en sus palabras. Eso, es algo que admiro. Sí. Murmuró en voz baja, casi demasiado bajo para que él lo oyera. Aunque rara vez me sirve de algo. La mayoría de las veces, el momento de silencio que siguió le que él buscaba más, así que continuó rápidamente. Quiero decir, la verdad es que nunca, y no se quedó sin palabras. Sabía lo que quería decir, pero no cómo. Respiró y continuó. Todo lo que he hecho, aunque lo haya puesto todo, nunca me aporta nada. ¿Qué quieres decir? Preguntó. Nunca hacen nada para ayudarme, explicó. Creo que son solo un montón de talentos inútiles, sonrió con sarcasmo. Bueno, me arriesgo a decir que te refieres a tus muchas actividades de la infancia, y a eso tendría que preguntarte, ¿te gustaban? Ella ya tenía una ligera idea de a dónde quería llegar, pero aún así le siguió la corriente. Bueno, sí. Las cosas que hacemos no siempre tienen por qué ser importantes. De hecho, la mayoría no lo son. Créeme, los talentos inútiles pueden ser un salvavidas si alguna vez te apuros, o sea, yo, tocaba el piano en un pequeño bar por trabajo hace unos años. ¿En serio? Preguntó ella realmente interesada. Él asintió. Sí. Trabajaba principalmente por propinas y griega. Bueno, este no era un bar muy popular, o quizás simplemente no soy muy bueno, Ella sonrió ante su broma, negando con la cabeza. Bueno, tuviste que hacer una audición, ¿no? Dudo que el dueño te dejara trabajar ahí solo porque lo pediste. Je. Soltó una risita un poco más agresiva, mostrando más emoción de la que ella jamás le había visto. Eso fue exactamente lo que pasó. Dijo con humor, obligando su risa contagiosa. Bueno, no, tenía una hija que iba al mismo instituto que yo, y de hecho estaba en la banda de jazz, así que me había oído tocar antes, pero cuando simplemente le pregunté y me dijo que sí, pero ahora estoy un poco preocupado, quizás sí que era un desastre. Una vez más, compartieron una breve ronda de risas que se fue apagando poco a poco hasta que Ino continuó hablando. Me encantaría oírte tocar alguna vez. Ah, ¿no querrías oír eso? Dijo, despidiéndola con un gesto juguetón. La verdad, sé que quizá no sea muy creíble, pero me pongo muy nervioso según quienes te escuchan a pesar de todo su esfuerzo, y no podía borrar la sonrisa de su rostro. Empezaba a dolerle las mejillas, pero eso demuestra que es una persona muy tranquilizadora. Esa angustiada que tiene es un disfraz para ocultar quién está realmente detrás de ella. ¿Qué quieres decir? Preguntó. Se recostó, sonriendo mientras se rascaba la nuca. Bueno, vale, puedo, no sé cómo decirlo, bueno, puedo tocar delante de casi cualquier chico, pero, no sé, las parecen cerrarme un poco. Tan pronto como esas palabras salieron de su boca, su sonrisa desapareció lentamente, y sintió como si oleadas de alegría recorrieran su cuerpo, acelerando su corazón y hablara. Bueno, así era antes. Pero yo era un niño por aquel entonces, así que era, un montón de hormonas y testosterona, ¿sabes? Hacía, bueno, 3 años que no jugaba, naturalidad, sin darse cuenta del estupor en el que la había sumido. Parpadeó para alejar sus pensamientos y volvió a concentrarse en la conversación justo cuando él terminó de hablar. Entonces, ¿paraste cuando empezaste a preguntó? Se encogió de hombros. Sí, bueno, es una forma de decirlo, no es algo de lo que me arrepienta ni nada por el estilo. Sus ojos se apartaron de él y miraron a otro lado. Sí, murmuró. Naruto la observó un momento como un médico a su paciente. Después de un rato, volvió a hablar.
Entonces, Ino, solo quiero que sepas que, si no quieres hacer de verdad no quieres hacerlo, no tienes que forzarte. ¿Qué? Preguntó, con una risa forzada detrás de sus palabras que fue reconocida al instante. A pesar de su disposición a negarlo, Naruto lo sabía. Se rió entre dientes, negando con la cabeza. Eres una clarividente con talento, muy talentosa, y por mucho gustaría tener más de nosotros ahí fuera, no voy a obligarte a hacer algo que no quieras. ¿Por qué crees que no quiero? Preguntó, con una expresión de miedo. Él continuó mirándola, a pesar de que ella miraba la alfombra con añoranza. Después de un momento, se puso de pie y caminó hacia la ventana, que estaba a los pies de derecha. Abriendo las persianas, miró afuera. Porque sé lo que es tener miedo, y sé cómo se ve. Sin volverse hacia él, sonrió con incredulidad y finalmente expresó sus pensamientos. Lo dudo, murmuró. Naruto la miró de reojo antes de volver a mirar por la ventana. Cuando Kakashi me encontró, estaba haciendo las cosas por mi cuenta. Comenzó, captando por segunda noche toda su atención. Estaba haciendo algo que no debería haber hecho. Algo que podría haberme matado si hubiera seguido sin control, lo hacía porque fracasar en lo que había aprendido. Antes de Kakashi, era un exorcista autodidacta, más o menos. Aprendí todo lo que creía necesario saber a través de internet y libros en realidad, no tenía ni idea de lo que estaba haciendo. ¿Aprendías sobre exorcismos y todo eso mientras estabas en la universidad? Preguntó. Bueno, sí, empecé mucho antes, pero sí, no socializaba mucho, así que, estudiar demonología aparte de los estudios no fue nada. Era algo que me apasionaba completo, sobre todo después de un incidente que ocurrió en secundaria, fue más o menos lo que me hizo decidir dedicarme a esto el resto de mi vida, pero esa es otra. Ella pareció desanimada de inmediato. La sola mención de una nueva parte de su historia la emocionó, pero no parecía que fuera a contarla esa noche, ni a terminarla. O el punto de todo esto es que bueno, todos nos asustamos a veces, y no, el miedo es solo otra cosa que te separa de la muerte. Tienes miedo porque tienes algo valioso. Por supuesto, ella estaba de acuerdo con ese sentimiento, pero la forma en que lo expresó, y su forma de ser. ¿Tienes algo valioso? Preguntó. No se giró, seguía mirando por la ventana. Sabía lo que preguntaba, pero para aclararlo, ¿por qué lo preguntas? Ella permaneció en su sitio, con las manos aferradas al regazo, temerosa de la conversación que había sacado a colación. Y más importante aún, de su reacción. Pero ya es tarde para retractarse. Tú, fumas mucho, y nunca duermes, a veces te desconectas y te ves tan triste. Sus ojos entrecerrados permanecieron fijos en algo exterior. Finalmente, suspiró y se dio la vuelta, caminando tranquilamente hacia su asiento. Al sentarse, suspiró una vez. ¿Sabes? Nunca hubo necesidad de ocultarte lo que te voy a decir. No sé por qué Kakashi no se lo contó a los dos mientras estaban con él, pero, estaba confundida, pero intrigada, y un poco preocupada, siendo sincera. Sentía que iba a decir algo horrible, como que tal vez tenía cáncer. Dios mío, por favor, que cuanto más pensaba, más preocupada estaba. Naruto notó la preocupación en su rostro y le dedicó una sonrisa tranquilizadora. Cálmate. No es nada terrible. De hecho, es otra lección, por así decirlo. Eso pareció un poco. Vale, bueno. Creo que es mejor que primero destruya tu percepción de la realidad, dijo con misterio. ¿Romperme, qué? Preguntó ella, claramente confundida. Sonrió levemente, negando con la cabeza antes de continuar. Hasta donde sabes, el mundo es todo lo físico, todo lo que puedes ver o sentir, y, algo que ahora es certeza, hay seres y criaturas que existen fuera de este mundo físico, ¿verdad? Ella asintió, dándole luz verde para continuar. Bien, y por lo que has presenciado, los sucesos antinaturales dentro del mundo físico siempre son la causa de esas criaturas y seres de otro mundo, ¿verdad? Preguntó. Sí, dijo ella, asintiendo nuevamente. Te equivocas. Dijo de inmediato, sorprendiéndola. Ahora empezaba a interesarse. No, eso es, bueno, suele ser cierto, pero hay ciertas personas entre nosotros que traen habilidades especiales añadidas a su clarividencia, generalmente en forma de una habilidad psíquica extra, en otras palabras, gente que realmente puede leer la mente. Un hombre que podía, hasta cierto punto, mover objetos con la mente. Es una amplia gama de cosas. Cada una de estas habilidades está, más o menos adaptada a cada específica. Los únicos casos conocidos de una habilidad repetida son a través de parientes consanguíneos. Espera, ¿estás hablando de superpoderes ahora mismo?
Preguntó con una risita, algo perpleja y, sinceramente, no del todo convencida. Sonrió ante su tono escéptico. Ya lo sé, ya lo sé. Créeme. A mí también me sorprendió. Pero, hablo en serio, por ejemplo, hay una monja que reside en Kumo. Seiya Tsunade. Hace 8 años, una familia acudió a ella buscando pasar más tiempo con su hijo con una enfermedad terminal, que iba a morir una semana antes de su llegada a verla. El niño falleció, 6 meses después. Los médicos no pudieron explicar el fenómeno, afirmando que era un milagro que hubiera sobrevivido tanto tiempo. Aún así, parecía algo escéptica. Podría haber sido tal como decían, un milagro. Bueno, porque es la primera vez que oigo hablar de ello. O sea, algo así tendría que ser noticia, ¿no? Para nada. Verás, quienes tienen estas habilidades saben el precio que conlleva. No son trucos de fiesta para que todo el mundo los vea, y no es algo que ocurre de la nada. Que te hablaba no se despertó un día y abrió un libro con la mente. Estas habilidades requieren, digamos, una acumulación de emociones fuertes, generalmente una tragedia. Sí. Por ejemplo, hubo un incidente hace unos 30 años en un pueblito cerca de Iwa. Allí lo llaman simplemente el incidente, porque nadie puede explicar con certeza qué comenzó. Según las noticias, hubo un incendio accidental en el gimnasio la noche del baile de graduación de su instituto. Fue un incendio que acabó con la vida de todos presentes, dejando solo una superviviente, una profesora que se volvió completamente loca al presenciarlo. Afirmó que el incendio accidental fue un encubrimiento, y que realmente ocurrió fue que había una alumna allí que había sido víctima de acoso escolar durante mucho tiempo y objeto de una broma pública y humillante esa misma noche. Los ojos abiertos y sin parpadear de Ino lo observaban atentamente con interés mientras hacía una pausa para lograr un efecto dramático. No conozco todos los hechos, pero había algo sobre sangre de cerdo o algo así, Según las palabras de su maestra, mostró habilidades sobrenaturales, matando a todos estudiantes presentes y perdonándole la vida en el proceso. ¿Lo crees? Preguntó. Sonrió levemente. Bueno, sí. Asintió. Yo también tenía curiosidad, y sinceramente, un poco escéptico. Así que Kakashi, quien me lo contó, me llevó allí él mismo, no hace falta ser clarividente para sentir esa presencia vengativa que ronda ese pueblo. Yo mismo vi a la chica al visitar su tumba. Ella asintió, aceptándolo por el momento. Era demasiado para asimilar. Gente con poderes sobrenaturales de verdad caminando por ahí. Qué extraño. No es como aprender a tocar un instrumento o descubrir que tienes doble articulación. Estas habilidades son manifestaciones de las emociones de un clarividente serlo significa que, en cierta medida, tenemos un pie en ambos mundos, el físico y el espiritual. En la vida, tenemos más peso aquí que allá, pero las emociones son la puerta de cómo el miedo y la creencia en la existencia de un demonio pueden hacerlo real, o la fe en la presencia de un ángel puede obrar milagros. Nuestras emociones tienen un para generar más energía espiritual cuando la necesitan. Su rostro estaba confundido. Escuchaba, pero nada le hacía clic. Todo sonaba tan confuso en ese momento. Al darse cuenta de que necesitaba más explicaciones, Naruto se inclinó hacia adelante, pensando en una forma más sencilla de expresarlo. Bueno, verás, Nues está presente desde el nacimiento. Es casi un requisito indispensable para la vida. Naces en este mundo, por lo tanto, eres y siempre serás parte de él hasta tu muerte. Algunos clarividentes, hay otra parte de ti que no se reconoce hasta que lo es. Tu visión inicial siempre está ahí, no se reconoce hasta que eres lo suficientemente inteligente distinguir lo real de lo falso. Pero, para algunos, hay otra parte que está encerrada. La clave es algo angustioso o emocional. Es casi como un gas dentro de una botella. Nunca se puede recuperar. Entonces, ¿todos tenemos algo así? ¿O simplemente, no? No, es muy raro. Casi como, tener dos ojos de diferente color. La mayoría de las habilidades se transmiten genéticamente, junto con la clarividencia. Explicó. Ino asintió, antes de que sus palabras la impactaran por completo. Espera, ¿la clarividencia se transmite genéticamente? Preguntó, sin saberlo. Sí, puede ser, respondió Naruto. Aunque no siempre es así. O sea, no es que uno de tus padres sea clarividente ni nada por el estilo, si a eso te referías. Puede saltarse generaciones antes de reaparecer, así que, si en tu caso es genética, podría provenir de un bisabuelo o, ya sabes, un tatarabuelo. Oh, murmuró, sin saber qué más decir. Fue entonces cuando recordó de qué se trataba toda esa lección.
Entonces, ¿qué tiene que ver todo eso contigo? Preguntó. Ah, sí. Se frotó los ojos y se recostó en el asiento. Tú, bueno, parece que crees que podría tener depresión o algo así, dijo, formulando una pregunta. Ella no la entendió. Bueno, para aclarar las cosas, no. Estoy, bueno. Por favor, créeme. Capítulo 25. Previamente. Entonces, ¿qué tiene todo eso que ver contigo? Preguntó Ino. Ah, sí. Frotándose los ojos, Naruto se recostó en su asiento. Tú, bueno, parece que crees que podría tener depresión o algo así. Dijo, formulando una pregunta. Pero él la entendió. Bueno, para aclarar las cosas, no. Estoy, bueno, tras pensarlo un momento, continuó. Creo que es mejor terminar mi historia anterior, ya que encaja un poco. Dijo, sorprendiéndola y emocionándola a la vez. Con una mirada intensa, subió los pies a la cama y se sentó con los codos cruzados sobre las rodillas. Oh, por favor, hazlo. Me moría de ganas de oír el resto. No quería contarme nada, dijo tímidamente. Naruto la observó mientras se acomodaba con una mirada divertida. No te preocupes. No hay problema, así que, para recapitular, tomando la pelota, la arrojó hacia abajo, esperando su inevitable regreso. A través de la ventana junto a la puerta de Jiraiya, se proyectaba una luz tan tenue que se veía superior de la cabeza de alguien. Estaba demasiado oscuro para distinguir nada más, pero se podía ver un revoltijo de pelo puntiagudo. El color, no exactamente, pero el pe era algo especial. Cuando la pelota regresó, sonreía de oreja a oreja. ¿Quién eres? Preguntó justo al lanzarla. Esta vez, no pareció regresar de inmediato como esperaba, silencio infernal que no perturbó su inocente mente mientras esperaba pacientemente. Aún podía ver ese pelo puntiagudo, así que sabía que seguían allí. Entonces, de repente, la pelota rebotó. La atrapó con una sonrisa, feliz de que siguieran jugando. Justo cuando la levantaba, a punto de devolverla, se detuvo al notar algo estaba escrito con el rotulador naranja, así que era difícil distinguirlo en la pelota roja brillante, pero apenas podía verlo. Al leer el nombre, su sonrisa se agrandó lentamente. Naruto, dijo, lanzándola de vuelta. Seré tu amigo. No le di importancia. Fue como encontrarme con cualquier otro amigo. En ese momento, no conocía el miedo, no sentía inquietud por nada de lo que hacía, porque nunca expuesto a cosas que la mayoría de los niños considerarían aterradoras. Estuve en ese orfanato mucho antes de tener la capacidad mental de aprender o recordar cosas. A más remedio que dormir a oscuras. No tenías más remedio que confiar en lo que te enseñaban. Incluso en las pequeñas cosas que no se enseñan directamente. Cosas que tiempo, como una confianza inquebrantable en quienes parecen de tu edad o menores. Quizás por eso nunca sentí miedo ante esta presencia. Se me presentó como un niño de mi edad. Un niño pequeño igual que yo. Su primera impresión fue de aceptación. Jugaba conmigo, se fijaba en mí. Mi inocencia decía que amigable, pero, recuerdo claramente que sentía una pizca de duda cada vez que interactuábamos. Una pequeña punzada en el estómago que me hacía retorcerme, soy instante, claro, siendo tú mismo clarividente, sabes exactamente a qué me refiero. Es esa sensación cuando un espíritu hostil está cerca. Como, una inquietud latente que el estómago y que siempre ignoraba durante nuestros diversos juegos. Una señal de alerta temprana que no percibí porque no sabía. Todo lo que debería haberme advertido de peligro fue ignorado por completo, y cuanto más jugaba con este chico, menos sentía esa sensación. Siempre me habían parecido juegos que jugábamos, el juego de pelota era una cosa, pero empezamos a hacer cosas muy raras, cosas que sabía que me meterían en problemas si Jiraiya se entera por culpa de una vocecita susurrante, que me hacía cosquillas en la nuca. Me decía que escondiera cuchillos por la casa para poder jugar al ninja cuando fuera, o me frases en las paredes, me decía que no le contara a Jiraiya sobre él o si no, no podríamos jugar más, ya sé, todas señales de alerta, pero, de nuevo, no lo entendí bien momento. De todas las cosas raras que me contaba este chico, había una que era la que más me llamaba la atención, siempre me pedía que me columpiara en el parque infantil de trasero. Ese viejo, oxidado y destartalado parque infantil que parecía hecho para la guardería de una prisión, siempre había sido la monstruosidad de nuestro patio trasero. Estaba la piscina y era la parte menos interesante de la casa, al menos para un niño. Pero, por alguna razón, este chico siempre quería ir allí. No habría sido un problema.
El par estaba dentro de las puertas de seguridad de nuestras vallas de privacidad y, por supuesto, Jiraiya me dejaba ir cuando se lo pedía, pero, lo realmente curioso es que quería que fuera de noche, tarde, a horas absurdas de la noche. Durante un tiempo me negué, no queriendo traicionar mi confianza en Jiraiya, pero, cada vez que me chico parecía desaparecer por un rato. Pero siempre volvía. No sabía exactamente cuánto me apegaba a esta pequeña amistad secreta hasta que empecé a preocuparme cada vez que se iba. Cada vez que me negaba, se ausentaba cada vez más largos. Unos días se convirtieron en unos días más, y luego en una semana. Después de eso, temí que mi negativa significara que se iría para siempre. Ash regresó y me lo pidió de nuevo. En mi mente, no tenía otra opción. Acostado en su cama, la mirada preocupada de Naruto permanecía fija en el ventilador de techo que oscilaba rápidamente sobre él. La casa estaba en silencio, como si me echó un vistazo a su reloj. Era la 1:13 am, ya había pasado su hora de dormir. Para entonces, Jiraiya probablemente estaría trabajando arduamente, escribiendo como un trabajando en su nueva novela. Eso era principalmente lo que hacía últimamente. Cuando le llegaba la inspiración, todo lo que solía hacer quedaba en segundo plano. No salía con mujeres, no buscaba avidez, no se deprimía por no tener citas con ellas, muchas de sus actividades habituales parecían involucrar mujeres. Pero, lo más importante, no jugaba tanto con Naru, no lo hiciera en absoluto, pero no tanto. Los fines de semana, dedicaba 3 horas completas al día a nadar, jugar o ver películas. Pero, entre semana, el horario era bastante, todavía desayunaban y cenaban juntos. Siempre lo dejaba y lo recogía en la escuela. Pero, al llegar a casa, trabajaban en su tarea hasta terminarla y luego Jiraiya prepara comen mientras ven un poco de televisión, pero después, cada uno se iba por su lado. Jiraiya a trabajar y Naruto a jugar solo hasta la hora de dormir. Normalmente, ese tiempo lo ocupa jugando con el niño, pero ha estado ausente durante la última semana. Quizás estaba enojado porque Naruto no lo acompañó la primera vez que se ausentaba más de 3 días, así que le preocupaba mucho. ¿Y si nunca regresaba? ¿Con quién jugaría mientras Jiraiya trabajaba? Volvería a estar solo, tal como era cuando estaba en el orfanato. Al pensarlo, algo lo golpeó. No físicamente, pero por alguna razón, sintió un vuelco inesperado. Como siempre le ocurre cuando, sin dudarlo, se quitó la manta de encima la puerta de su habitación, con la única luz que le llegaba del pálido resplandor azul de la luna. Antes de abrirla, agarró el pomo lentamente, girándolo con mucha suavidad oído. No quería que Jiraiya notara que se había levantado. Echando un vistazo al pasillo, lo vio fugazmente justo antes de que pasara. El pie trasero de alguien bajando las pies, demasiado pequeño para ser Jiraiya. Mirando más allá del pasillo, pudo ver la oficina de Jiraiya. La luz brillaba a través de la parte inferior de la puerta cerrada. Salió con cuidado y se dirigió a su propia puerta, intención de cerrarla con el máximo cuidado posible. Con éxito en su tarea, regresó al pasillo y se dirigió de puntillas hacia la escalera. La primera tarea fue simplemente fue muy difícil, pero era una casa bastante vieja. No quería que la madera crujiera. Navegar recién llegado comunidad foro betas historia anime manga, anime Naruto, anime Naruto más, finalmente, bajó las escaleras. Al mirar la cocina y la sala, todo estaba vacío, silencioso e igual de oscuro. Nada fuera de lo común. Una ráfaga de viento le llamó la atención corrediza abierta que daba a la puerta trasera. Todo ese lateral era de cristal grueso, dejando el patio trasero visible desde donde estaba. Fue entonces cuando lo vio. El CH caminando hacia el fondo del patio. Con paso vacilante, empezó a seguirlo, sabiendo que eso era lo que quería. Al salir, siguió mirando hacia los columpios, pero ya no podía ver al niño. Era como si desapareciera en la oscuridad, pero, podía ver uno de los columpios moviéndose. Sentía el viento. Aún así, continuó caminando sin miedo hacia el parque. Claro, sentía algo de culpa por hacer algo que sabía que a Jiraiya no le gustaría, pero no quería amigo. Cuanto más se acercaba, más miraba hacia la casa, preguntándose si debía regresar, pero aún así, continuó. Ya había llegado hasta allí. La arena bajo sus pies descalzos cuando finalmente llegó al triste y pequeño columpio. Era viejo, oxidado, tenía 2 columpios con una estructura conectada para el tobogán. Los columpios estaban colgadas cadenas, los asientos eran simples tablones de madera. Vacilante, se dirigió al más cercano y se sentó, mirando hacia la cerca, lejos de la casa. No había nada raro. No era un juego raro. No podía ver ni sentir al chico por ningún lado.
Solo estaba, él sentado allí solo. Vaya, esa sensación lo golpeó fuerte. Se sentó sintiéndose más aislado que nunca. ¿Cuánto tiempo? No tenía ni idea. Ese primer día no sé estar sentado en ese columpio me sentí triste casi solitario. Pero, al mismo tiempo, no parecía nada sé que no tiene mucho sentido, pero era como si hubiera estado allí desde siempre. Como si nunca me hubiera sentado. Como estuviera allí y siempre estaría allí pase lo que pase, me provocó un dolor punzante en el corazón. En ese momento, no sabía qué era, pero, a medida que mi vida avanzaba y empecé a comprender las emociones al recordar sentimiento, era tristeza. Pero una tristeza única. No una tristeza de pérdida ni dolor. Simplemente estaba ahí sin provocación. Muy parecido a lo que imagino que en depresión me dolía, pero no tenía la voluntad ni el deseo de detener ese dolor. No había pensamientos en mi mente. Ni preocupaciones, ni sueños, ni preguntas que hice libremente. No fue nada. Esa fue la primera vez, por muy mal que me sintiera ese asiento, me llamaba, no al chico, sino al lugar mismo. Era casi como si, cuanto más tiempo pasaba en ese call veía al chico, pero, curiosamente, menos me importaba. Cada vez que me llamaba, iba, sin falta. Tenía cuidado de no escaparme de casa. Pero lo curioso era que nunca recordaba haber regresado a mi habitación, pero siempre acababa allí, siempre. Era casi como un sabía que no. No había nada malo en lo que hacía, así que por un tiempo no fue un problema, pero, recuerda, todavía estaba en la escuela por aquella época. Bien, clase, gritó la señora Omai con su habitual tono dulce, calmando a los estudiantes parlanchines sin apenas esfuerzo. Me alegra mucho decir que este pequeño examen todo un éxito. Estoy muy contenta con todas estas calificaciones, sobre todo porque nadie reprobó. Inmediatamente, sus palabras provocaron suspiros de alivio en el grupo de niños, haciéndola reír también. MHMHM. Pero eso no significa que el examen de la próxima semana vaya a ser pan comido, ¿de acuerdo? Quiero que todos vengan preparados y listos para darlo todo. Sí, señora. Sus voces gritaron simultáneamente. No sé, dijo, juguetonamente confundida. Eso no parecía muy prometedor. ¿Qué tal esto? Si son los mejores de tercer grado de esta escuela, quizás tenga un margen para organizarles una fiesta de pizza. ¿Qué les parece? Antes de que pudiera terminar, ya estaban gritando sus mucho más entusiastas ataques de aprobación y determinación, lo que los sumió en un alboroto de nuevo. Ella sedientes ante sus payasadas, recorriendo con la mirada la sala antes de posarse en la única figura inmóvil del grupo. Era su llegada tardía, con su rubia cabeza apoyada subsumido en un sueño profundo. Esto le borró la sonrisa justo antes de que sonara el timbre, que anunciaba el fin de la jornada escolar. Vale. Gritó mientras empacaban sus cosas, preparándose para irse. Quiero que todos vayan a casa esta noche a estudiar. Estudien, estudien, estudien. No me ca repetirlo. Tienen todo el fin de semana para descansar, así que aprovechen el resto del día para despejar sus mentes. ¿De acuerdo? Está bien. Gritaron de nuevo al unísono mientras se dirigían hacia la puerta. Muy bien. Los veo el lunes, angelitos. Al decir esto, volvió la mirada hacia Naruto, quien parecía haberse despertado mientras ella hablaba. Estiró los brazos con cansancio mientras miraba a su alrededor, casi confundido. Parpadeando un par de veces, se levantó de su asiento y se dispuso a recoger sus cosas. Alguien lo llamó por su nombre. Naruto. Mirando hacia la fuente, era la chica de cabello castaño y grandes ojos marrones sentada frente a él, Mai. Sus características coletas aún estaban en su lugar. Prestándole atención parcial mientras seguía empacando. Se quedó allí incómoda un momento, con la mochila ya a la espalda, observándolo con una expresión de sincera preocupación en el rostro. ¿Estás bien? Pareció confundido por un momento, antes de asentir. Estoy bien, dijo, guardando sus últimos suministros en su mochila. Ah, vale, ya no hablas mucho. Pensé que estabas enfermo, explicó. Se puso la mochila y negó con la cabeza. No. No estoy enfermo. Solo estoy cansado. Eso lo entendió. Ah, vale. Bueno, espero que duermas un poco en casa, dijo con una sonrisa mientras caminaba por el pasillo, despidiéndolo con la mano. Adiós, Naru. Sus palabras de despedida fueron inútiles, ya que él también se disponía a salir, así que no respondió. Simplemente la siguió hacia la puerta por la que aún salían algunos. Oye, Naruto. Gritó la voz mucho más madura de su maestra, atrayendo su atención. ¿Podrías esperar un momento?
Preguntó. No es que pudiera negarse. Sí, señora. Se acercó y se paró frente a su escritorio mientras ella comenzaba a golpear una pila de papeles contra el borde inferior para en espera. Esperaremos a que todos se vayan. Murmuró mientras seguía guardando sus cosas. Cuando el último niño se fue, dejó las suyas y se volvió hacia él con un susto. ¿Qué pasa? Preguntó, confundiéndolo. Murmuró. ¿Me fue mal en el examen? No, cariño, creo que fuiste uno de los 3 que sacaron la nota perfecta, dijo, inclinándose para comprobarlo. La pila de papeles estaba sobre el maletín de su portátil, comas altas encima, así que fue rapidísimo. Sí, dijo, asintiendo con la cabeza. ¿De acuerdo? Entonces no se trataba del examen. ¿A qué se refería con qué pasa? Ella pareció darse cuenta de que él no entendía, así que continuó, explicándoselo con todo detalle. Naruto, es la 5ª vez que te pillo durmiendo en clase, dijo, haciendo comprender el significado. Oh, lo siento, señora Omai, dijo, bajando la mirada con decepción, creyendo que estaba en apuros. Creí que teníamos tiempo libre, murmuró. No, no. Lo hiciste, dijo ella, tranquilizándolo. No estoy enojada contigo por dormir esta vez, pero, Naruto, ¿duermes mucho, no duermes en casa? Preguntó. Empezó a hablar, con la verdad en la punta de la lengua. Pero entonces pensó en las repercusiones. Ella le diría a Jiraiya que no dormía, y entonces Jiraiya le obliga porque, y el chico dejaría de venir. Sí, señora. Se enderezó rápidamente. La señora Omai no se perdió el desliz, pero había algo que él no quería decirle, así que lo respetó y le sonrió con dulzura. Bueno, esta vez no fue un problema, cariño. Ten libre, así que lo dejaré pasar, pero las otras 4 veces fueron en clase. Tienes que mantenerte despierto mientras doy clase, ¿de acuerdo? Está bien, dijo rápidamente, asintiendo con la cabeza. Pensando que la tensión era demasiada, soltó una pequeña broma. Sé que mis clases pueden ser un poco aburridas. Es decir, a veces hasta yo me duermo mientras hablo, imitando juguetonamente sus palabras mientras cerraba los ojos y levantaba los brazos como un zombi. Logró el efecto deseado, hacerlo reír, así que le sonrió. Pero Nese mantengas despierto, ¿de acuerdo? Si te vuelves a dormir, quizá tenga que hablar con Jiraiya sobre tus hábitos de sueño, advirtió, poniéndose seria de nuevo. Ah, vale, dijo. Su repentina pérdida de alegría le hizo evidente que no quería eso. De nuevo, intentó sonreírle con dulzura antes de despedirlo. Ve a descansar un poco, ¿vale? Está bien, dijo al salir. Su advertencia fue, por lo que recuerdo, muy alarmante. Como dije, existía la posibilidad de que mi amistad secreta terminara si Jiraiya se enteraba, así que como haría me abstuve de decirle la verdad. Eso ya era un problema en sí mismo, pero al final no fue lo que lo arruinó todo. Lo que lo hizo fue bueno, en ese momento, creí que fue un niño. La mente del brillante escritor Jiraiya estaba frustrada. Golpeado por un inesperado bloqueo creativo. La pantalla del ordenador frente a él se burlaba de él. El blanco de la completamente en blanco estaba peligrosamente cerca de sobrecalentarlo. Era un nuevo nivel de frustración que nunca antes había sentido. Echó un vistazo al reloj, eran con un suspiro, se frotó la cara con ambas manos para aliviar el cansancio que sentía. La historia en sí no podía estar más metida en su cabeza que en ese momento, pero las palabras no saltaban a la página. Normalmente, fluyen como el agua cuando está a veces es casi como un trance. Antes de darse cuenta, amanece y tiene que preparar el desayuno para él y el niño. Pero, en ese preciso instante, no podía aguantar más. Fecha límite que cumplir, así que no había tiempo para descansar. Haciendo crujir los nudillos por lo que pareció ser la 1000ª vez esa noche, estiró el cuerpo y volvió al té un momento. Ruido sordo. El sonido de algo cayendo llegó a sus oídos. Parecía que estaba abajo. La casa era vieja, así que los crujidos y gemidos no eran gran cosa, pero no parecía que se debiera. Volvió a mirar el reloj para comprobar la hora, suspiró y se puso de pie. Tal vez Naruto tenía sed y fue a buscar algo de beber. Si era así, debería asegurarse de acostarlo a habitación, miró al pasillo y vio que la puerta seguía cerrada y que no había luces encendidas, extraño. Seguramente el chico no atravesaría la casa a oscuras. Caminando por el pasillo y pasando las escaleras, encendió la luz del pasillo y continuó hacia la habitación de Naruto. Giró suavemente el pomo, lo justo para ver la cama. Profundamente dormido. ¿Qué demonios era ese ruido? Cerró la puerta sin hacer ruido, se dio la vuelta y regresó a las escaleras. No había luces encendidas ni ningún otro sonido.
Eso, para él, descartaba la posibilidad de intrusos y animales salvajes. Estaba demasiado silencioso. Bajar las escaleras ese sus sospechas. Estaba todo lo silencioso posible. Pero aún oía un sonido que necesitaba descubrir, así que continuó bajando. Encendió la luz del salón y miró a su alrededor un momento. No había nada fuera de lo normal. Así que continuó su camino hacia la cocina, donde volvió a encender la luz, murmuró mientras miraba el problema. Era el azucarero, aunque no sabía cómo ni por qué estaría allí. Estaba demasiado cansado para investigar, así que lo cogió y lo volvió a la encimera. Por suerte, era de plástico, así que no se rompió. Con el problema resuelto, estaba a un segundo de volver al trabajo cuando notó que la puerta corredera estaba abierta. Con curiosidad, se dirigió hacia ella, mirando afuera un momento. Revisó la piscina y los arbustos circundantes, pero no había nada. Justo cuando estaba a punto de entrar, lo vio, o mejor dicho, a él. El cabello rubio brillante, incluso desde la distancia, era inconfundible en la oscuridad. «Niño», gritó un poco fuerte, pero por alguna razón intentaba que su voz sonara como susurro. Fue entonces cuando recordó, no lo acababa de ver en su habitación. Pero, aquí está, tan claro como el agua, tal vez fue solo por cómo estaba colocada la M. ¿Qué demonios estás? Salió y se puso unas pantuflas que estaban junto a la puerta. Mientras se acercaba, Naruto pareció no notarlo. Su mirada se centró en la valla de madera que tenía delante. De espaldas, Jiraiya no podía ver los ojos del chico, que de su habitual azul brillante. Eran casi lechosos. Nebulosos. Como si estuviera ciego. Sin pestañear, permaneció contemplando la madera, sumido en un profundo trance. «Oye», dijo Jiraiya bruscamente al acercarse. De inmediato, Naruto se giró preocupado, con una expresión de remordimiento por haber sido atrapado. «¿Qué demonios tienes idea de la hora?» Lo siento», gritó Naruto, intentando disculparse de inmediato. Solo estaba. «Oye, nada. ¿Qué te crees? Son casi las 3 de la mañana. Además, hace 10 grados aquí fuera. Te podrías resfriar, idiota». Mientras decía esto, ya se estaba quitando y llevaba encima de su camiseta blanca lisa. Mientras Jiraiya se envolvía con el trozo de tela, Naruto seguía apartando la mirada de su mirada irritada, con la boca abierta intentando desesperadamente pronunciar quizás una excusa. Lo siento. ¿Y dónde demonios están tus zapatos? Dios mío, niño. A veces eres demasiado. Caray. No pensé que tendría que preocuparme por las escapadas hasta que tuvieras al M, pero, ya sabes, para entonces, probablemente lo dejaría pasar de todas formas. Bajó la mirada hacia su rostro arrepentido mientras la joven rubia se esforzaba al máximo por no llorar. Sin embargo, sus esfuerzos fueron en vano, pues las lágrimas seguían deslizándose. Jiraiya puso los ojos en blanco y le puso una mano en el hombro, acompañándolo de vuelta a la casa. Mira, chico», dijo, captando su atención. «No estoy enfadado, sé primera vez que te pillo haciendo algo así, pero, bueno, deberías saberlo. Ya te he dicho que no quiero que salgas a menos que me lo pidas. Sobre todo a las 3 de la M, malditos zapatos». Para entonces, ya estaban cerca de la piscina. «Vamos, mete los pies en el agua rápido para quitarte la arena». Acercándose al agua, Naruto comenzó a meter suavemente un pie, pero era el lado profundo, por lo que tenía mucho cuidado de no caerse. No parecía tener la fuerza para ponerse en cuclillas lo suficientemente bajo sobre una pierna para hacer eso, por lo que tuvo que pensar en una forma de hacerlo. Vamos, chico, ya es bastante tarde», dijo Jiraiya, juguetón y furioso, al tiempo que lo levantaba por debajo de las axilas, provocando un pequeño grito de sorpresa. El resto de su cuerpo se relajaba. Jiraiya lo sostuvo sobre el agua y lo bajó lo suficiente como para mojarle ambos pies antes de levantarlo de un tirón y acomodar su ágil axila como quien sostiene una almohada con las manos ocupadas. «Vamos, pequeño adicto al crack, no puedes permitir que tus pies mojados ensucien las alfombras», dijo la insistente risa de Naruto. Regresaron al interior y Jiraiya cerró con llave la puerta trasera antes de continuar hacia la habitación del niño, todavía cargándolo mientras deslizaba su mano libre en los niños, provocando más risas. «Sí, ríete, pequeño gamberro», murmuró juguetonamente entre dientes. «Te haré cosquillas tan fuertes que nunca volverás a hacer algo así». Ark. Para entonces Naruto eran tan furiosas que se fundieron en un largo silencio antes de que inhalara profundamente y siguiera riendo. Finalmente, logró calmar su ataque de risa al llegar a lo alto de las escaleras.
En lugar de ir directo a su habitación, fueron al baño, donde Jiraiya finalmente lo dejó bajar. Secarse los pies con una toalla, Naruto se dirigió a su habitación. Al recostarse en la cama, Naruto volvió a examinar el rostro de Jiraiya, intentando ver si seguía enojado con él. No lo parecía, pero, ¿cómo no iba a estarlo? Jiraiya pareció darse cuenta también y le sonrió tranquilizadoramente. Oye, como dije, chico. Lo dejaré pasar esta vez, pero no quiero que vuelva a pasar, ¿de acuerdo? Está bien. Respondió Naruto inmediatamente, contento de no estar en problemas. Jiraiya le sonrió antes de dirigirse a la puerta. Bueno, duerme un poco, niño. Sé que es un rollo, pero tienes que levantarte en unas horas para ir a la escuela. Salió por él segundos de apagar la luz. Buenas noches, Jiraiya. Buenas noches, chico, dijo, apagando la luz y saliendo. Naruto cerró los ojos, decidido a seguir el consejo de descansar. Pero parecía que aún no estaba lo suficientemente cansado como para cruzar ese umbral. Al abrirlos de nulla habitación completamente oscura, su visión se acostumbró a la oscuridad, lenta pero seguramente. Al hacerlo, su mirada se dirigió al único punto que no lo hacía, la sala que descansaba su cama. Era una oscuridad peculiar, con solo dos destellos extraños, como ojos húmedos que reflejaban una luz en la distancia. Esa fue la primera vez que me atraparon, y sinceramente, una parte de mí quería que fuera la última, porque había decidido que Jiraiya me iba mucho más que el chico. Después de una semana entera evitando los columpios, dejé de ver al chico, por un tiempo. Pero, como una maldición, regresó al poco tiempo. Pero había algo diferente en él cuando lo hizo. Esa sensación que albergaba en mis entrañas era mucho más intensa. El chico estaba cerca, solo sentía ese pequeño cosquilleo, esa advertencia de algo malo, y que, de nuevo, ignoré, pero ahora, era más bien una sensación de aprensión. ¿Ves? Le tenía miedo, era como si su reaparición esta vez careciera de cualquier atisbo de inocencia, desprendía una vibra de maldad pura tan intensa, que incluso un niño que era algo de lo que debía alejarse. Fue la primera vez en mi vida que sentí verdadero miedo, y quiero decir, verdadero profundo miedo, tanto que mi falta de sueño se debía simplemente a no querer cerrar los ojos. Cada noche sentía su mirada sobre mí, observándome como un depredador, esperando a su espalda. No eran los ojos del chico que había conocido hacía tantas semanas. No, fuera lo que fuese, no era él. Era una presencia malévola, un demonio. Y lo que hay que tener muy en cuenta al tratar con demonios es que, solo anhelan una cosa, y es la vida. Harán lo que sea por conseguirla, y como su puerta de entrada el tiempo es esencial, en retrospectiva, no tengo claro cuánto tiempo tuve antes de que hiciera su movimiento, pero nunca llegamos a ese punto. Algo drástico ocurrió de que esta presencia se me presentara. Si recuerdas, mi maestra no estaba nada contenta con que durmiera en clase y dijo que si tenía que hacerlo, se pondría en contacto con Jiraiya. Bueno, con mi falta de exactamente eso, en ese momento, estaba mucho menos preocupado por eso de lo que estaba cuando me amenazó por primera vez con eso, así que, tuvimos esa con recuerdo que ambos me interrogaron dentro de su salón de clases, pero, simplemente no quise hablar de eso. Es extraño. Ya no intentaba ocultarle al chico a Jiraiya. Era más como, no sé, supongo que, incluso de joven, tenía esa mentalidad de que cuanto más sabe una persona corre, lo cual, en cierto modo, es cierto. Por mucho que lo intentaron, no pudieron hacerme romper allí, pero cuando llegamos a casa, no hubo manera de evitarlo. Sentado en el sofá, Naruto bajó la vista cansada hacia su regazo, evitando la mirada de Jiraiya, sentado a su lado, que lo observaba intensamente, o quizás estaba Dema para levantar la vista. Acababan de entrar y Jiraiya le indicó que se sentara. El silencio en el que se encontraban no había durado más que unos segundos, pero para ambos como una eternidad. Con un suspiro que rozaba la decepción, pero con esa auténtica frustración, Jiraiya fue directo al grano. Naruto, chico, tienes que decirme qué pasa, dijo, con un tono sincero que cuando lo interrogaban en clase. Naruto permaneció en silencio, su expresión aunque cansada transmitía una mirada de culpa. Jiraiya lo veía, pero no calmaba sus crecientes preocupaciones. Mira, cuando te adopté, te convertiste en mi responsabilidad. ¿Sabes lo que eso significa? Preguntó. No recibió silencio. Significa que, pase lo que pase, es mi responsabilidad. Te adopté porque ese día te colaste en mi vida, y cada día que pasaba me acercaba más a ti, y en mi mejor amigo. Sus palabras ya eran brutalmente conmovedoras, y claramente llegaban al joven rubio que estaba haciendo todo lo posible por no llorar. ¿Sabes lo que significa tener un mejor amigo? Preguntó de forma bastante extraña.
Naruto lo miró con lágrimas en los ojos, pero permaneció en silencio. Significa que cuando no te sientes bien, me haces sentir mal, pero, ahora somos mucho más que eso, porque somos familia. Explicó. Quiero ayudarte, chico, pero necesito que pasa. Lentamente, apartó la mirada. Volver al tema en cuestión lo desvió. Jiraiya captó la indirecta de que no iba a hablar de ello, así que optó por ser mucho más claro sobre su, chico, mira, si no podemos resolver esto nosotros solos, alguien más lo hará, pero tú ya no estarás conmigo, explicó, con la voz apagada, lo que aumentó la tensión. La mirada preocupada de Naruto volvió a él. ¿Qué? Preguntó con urgencia. No, murmuró. Si no me cuentas qué está pasando, alguien vendrá y te llevará de regreso. No, repitió. No, yo. Dirán que no soy lo suficientemente bueno para cuidarte y vendrán a buscarte. ¡No! Yo, pero quiero quedarme contigo. Gritó desesperado. A Jiraiya se le encogió el corazón al oír su tono desesperado y lo rodeó con un brazo, abrazándolo. Lo sé, dijo. Lo sé, chico. Y quiero que te quedes, pero, sus palabras en el aire. Naruto pareció comprender. Necesito saber qué pasa. El silencio se hizo de nuevo, solo roto por el leve sollozo del joven rubio. Era un silencio diferente. Uno en el que Jiraiya sabía que no iba a callarse, solo intentaba encontrar palabras. Finalmente, los encontró y llegó el momento de la verdad. No me deja dormir, dijo con tono amenazador, confundiendo al hombre mayor. Sus palabras dejaron a Jiraiya en un estupor momentáneo de confusión. No dejará que te... ¿Quién? Preguntó, murmurando para sí mismo. El chico, respondió Naruto. El silencio de Jiraiya al oír esto lo impulsó a seguir adelante, pensando que esperaba más. Dijo que quería ser mi amigo, pero ahora ¿fue este chico quien te dijo que salieras esa noche? Preguntó. Naruto asintió lentamente. Tenía tantas preguntas y tantas preocupaciones. ¿Es un amigo de verdad? ¿O tontería? Negando con la cabeza, descartó el resto y continuó. ¿Por qué no te deja dormir? Naruto sollozó y se secó las lágrimas antes de encogerse de hombros. Simplemente no quiere, cada vez que lo intento, él, me mira fijamente, dijo. Quiere jugar. Lo primero que le vino a la mente a Jiraiya fue un amigo imaginario. Bueno, técnicamente no era lo primero. Claro, al ser un autor con raíces en el terror, creía en lo sobre no lo suficiente como para creer del todo que algo estuviera sucediendo allí. Si el chico veía un fantasma rondando por la casa, seguramente él mismo ya habría visto algo, teniendo en cuenta que pasa más tiempo solo aquí mientras el chico está en la escuela. A esto se suma que los niños huérfanos crean amigos imaginarios, algo que no es trabajando en su nueva novela. Naruto podría estar simplemente manifestando ese tiempo perdido en un amigo que solo él puede ver para llenar los vacíos de soledad. Ve algo que lo mantiene despierto por la noche, eso es lo más preocupante. Bien, chico, mira, no importa lo que veas, tienes que entender que sea lo que sea, no puede hacerte daño, todo está en tu cabeza. Este chico es imaginario, ¿acuerdo? No es real. Explicó, arrancándose la curita con un movimiento rápido. Es real, dijo Naruto inmediatamente con tono serio. No era una refutación furiosa a la negación de Jiraiya, sino como si estuviera afirmando algo que sabía con certeza. Me habla. Jiraiya asintió lentamente, pero con firmeza. Sí, pero, solo tú puedes verlo y oírlo, ¿entiendes? Eso es lo que significa cuando alguien dice todo está en tu cabeza. El cerebro es muy astuto, puede hacerte ver y oír cosas que no existen. A mí también me pasa a veces. Pero tienes que saber que, veas lo que veas, no te hará daño, pero, él me habla, murmuró, manteniéndose fiel a sus creencias. ¿Te habla como te hablo yo ahora? Preguntó Jiraiya, intentando que lo entendiera. Lentamente, Naruto empezó a negar con la cabeza. No, él, a veces me susurra, creo. ¿Cómo suena? Preguntó Jiraiya, continuando con su interrogatorio. Tras pensarlo un momento, el rostro de Naruto se arrugó en aparente confusión, como si no supiera cómo expresarlo. Él sonaba como yo, por un rato, pero, ¿cómo? Se detuvo un momento, con cara de estar a punto de llorar de nuevo. Suena como un monstruo enorme y aterrador. Ahora, Jiraiya comprendió que se adentraba en un terreno que no entendía del todo ni sabía cómo manejar. Cuando adoptó a Naruto, le sugirieron que empezara a ver AU durante las primeras semanas aproximadamente para asegurarse de que se adaptara bien a su nueva vida, pero Jiraiya lo rechazó, creyendo que Naruto estaría perfectamente. Ahora, puede que sea algo que realmente necesita. O eso, o el chico realmente estaba viendo algo que no veía.
No era precisamente un escéptico de lo paranormal, pero aún distaba mucho de ser un verdadero creyente. Si remota posibilidad, no se tratara solo de un colapso mental, seguiría sin tener ni idea de qué demonios hacer. Esto lo superaba, así que optó por dejarlo ahí por el momento que pudiera para, al menos, volver a encaminarse con los estudios. Bueno, chico, esto es lo que haremos, dormirás conmigo esta noche para asegurarme de que descanses y te vaya bien en la escuela mañana. Ya veremos qué hace este fin de semana, ¿de acuerdo? Preguntó. Naruto no lo entendía del todo, pero que Jiraiya dijera que podía acostarse con él lo tranquilizó mucho. Quizás entonces el chico no se atrevería a meterse con él. Asintió y aprobación. Jiraiya asintió. Bueno, mira. Tengo que hacer algunas llamadas ahora mismo, pero no quiero que te vayas por ahí por ahora, mira un poco de televisión antes de que Naruto asintió y tomó el control remoto que le entregaron. Al levantarse, Jiraiya sacó su teléfono antes de darse la vuelta, dándose cuenta de que tenía una pregunta más había hecho. Oye, chico, ¿cómo se llama tu amigo? Naruto se giró hacia él con curiosidad, pero aún así respondió. Gaara. Esa confesión a Jiraiya fue posiblemente lo más difícil que tuve que hacer. A pesar del miedo que le tenía a Gaara hasta ese momento, aún sentía una extraña afinidad con como un delirio de síndrome de Estocolmo, lo sentía por el chico que me aterrorizaba en mi propia casa, estaba traicionando su confianza y griega. Según su advertencia, ya N amigos. En ese momento, lo interpreté como una forma de decir que ya no aparecería, pero, eso estaba muy lejos de ser lo que quería decir. Más tarde esa noche, sentado en el escritorio de su habitación, Jiraiya tecleaba en su portátil, completamente absorto en su trabajo. Hoy, con todo lo que Naruto le había contado, había recuperado y encontrado material nuevo para su libro. Era curioso lo similar que era su historia a la situación actual. No se parecía en la trama, pero el chico de su historia luchaba por secreto propio. La reticencia de Naruto a hablar de sus problemas, incluso consigo mismo, pintaba una vívida imagen de cómo sería la vida de un chico de esa edad. Le dio realismo y lo inspiró a escribir 23 páginas rápidamente. Eran las 3:03 am y definitivamente lo sentía. Tendría que encontrar un buen punto de parada pronto. Aunque estaba absorto en su trabajo, su mente seguía dándole bu situación. En cierto modo, se sentía un poco mal por no haber notado nada malo antes. Había días en que recogía a Naruto y llegaba completamente noqueado a casa, pero era solo el estrés de su ajetreada vida escolar lo que lo afectaba. Era lindo en cierto modo, así que nunca lo alarmó. Además, el niño siempre estaba despierto y despierto hacían cosas juntos, o al menos a él le parecía así. Su profesor dijo que llevaba un mes y medio durmiendo en clase esporádicamente. Claro que le irritó un poco no haberle avisado antes. Pero, como ya conocía a la señora o probablemente quería evitar que el chico se metiera en problemas. Sin embargo, cuando sus notas empezaron a bajar, se lo notificó de inmediato, lo cual fue una buena de embargo, fue un shock que lo llamaran. Fue pensando que Naruto recibiría algún premio, ya que sus notas siempre eran excelentes. Sin embargo, se llevó una desagradable al terminar la página en la que estaba, pensó que había un lugar tan bueno como cualquier otro. Se alejó del escritorio y se estiró, bostezando. Frotándose los ojos cansado vistazo a su cama y vio a Naruto, frente a él, con un charco de baba derramándose sobre la almohada. Sonriéndole, le dolió de nuevo que el chico sufriera en silencio con hacer todo lo posible por ayudarlo. Volviendo a su portátil, se quedó mirando la pantalla un momento antes de guardar su progreso reciente y encontrar un buscador. Siguiendo una simple corazonada, secó teclado un momento antes de volver a ver a Naruto dormido. Con un suspiro, se giró y empezó a escribir. Gaara 150 millones resultados. Negando con la cabeza, borró el nombre que le habían dado. Sin apellido, ¿de qué servía un nombre? Podría estar mirando a cualquiera que se llamara Gaara, por raro que mirando la pantalla de nuevo, se pasó la mano por el pelo, pensativo, después de un rato, se le ocurrió una idea mejor. 7979 Desert Flower RD buscando ARG, vamos. Murmuró frustrado, presionando la barra de actualización varias veces antes de que un tono blanco cubriera la pantalla. La página web no responde. Para su frustración, apareció una pantalla azul, seguida de palabras blancas. Lo sentimos, su dispositivo ha tenido un problema. Lo reiniciaremos después de recopilar algunos datos TSH, murmuró Jiraiya, frotándose la cara mientras bostezaba de nuevo. Quizás sea señal de que debería irse a dormir. Con los ojos cerrados, la pantalla de la computadora se volvió negra, mostrando el reflejo de Jiraiya.
Justo sobre su hombro izquierdo, de pie en el pasillo, había un niño ojos brillaban con un dorado siniestro, anunciando su presencia. Enderezándose con un suspiro, Jiraiya bajó la vista hacia el teclado, levantando la mano para apagarlo por la noche cuando finalmente lo vio. Sin dudarlo, se dio la vuelta fijamente en la oscuridad del pasillo. Pero no había nadie allí, parpadeando un par de veces, negó con la cabeza. Demasiado inmerso en la historia, Jiraiya, murmuró en demasiado inmerso. Cerró la laptop, se levantó y se aseguró de guardar todo lo importante. Cuando estuvo satisfecho, buscó la lámpara de su escritorio, pero, se detuvo. Algo lo hizo detener una sensación muy, muy amenazante que nunca antes había sentido. Era como si alguien le apuntara con una pistola a la nuca. Una sensación de peligro para por mucho que lo intentara, no podía explicar con claridad. Se le erizaron los pelos de la nuca, estaba petrificado de miedo, pero su ligero escepticismo ante la situación lo hizo darse la vuelta. De nuevo, se vio atrapado, contempla oscuridad antinatural. Desprovisto de luz, era como mirar fijamente a un agujero negro. Pero no fue solo la oscuridad lo que captó su atención. Más adentro había como algo brillante que reflejara la luz de su lámpara. De color dorado, era como un par de ojos mirándolo fijamente. Inquietante, por supuesto, pero no podía serlo. Con un solo paso en falso, se dirigió a la puerta. Deteniéndose en el umbral, extendió la mano buscando el interruptor de la luz, que sabía que estaba cerca. Sus ojos no esos dos puntos, que parecían seguir su mirada. Buscó a tientas en la oscuridad, buscando sin cesar el interruptor, admitiendo que con el corazón latía con fuerza por el M. Por fin lo encontró y lo encendió, el brillo que veía había desaparecido por completo. No había nada allí. Soltando el aliento que no sabía qué contenía, Jiraiya negó con la divertido. Antes de girarse para volver a la habitación, se dispuso a apagar la luz cuando sus ojos vislumbraron algo extraño, al pie de las escaleras, había, arena. Él y Naruto no desde que llegaron a casa. Era imposible que estuviera allí antes. Al caminar hacia allí, sintió un miedo inquietante. Era intimidante, con el silencio que resonaba en el paso un grito hueco. Cuando llegó al trozo de arena, lo miró con curiosidad. A simple vista, parecía arena de verdad, no solo copos del techo. Agachándose, empezó a alcanzarlo. Antes de toca fuerte chirrido que le llegó desde delante. Era algo en la habitación de Naruto. Era muy fuerte, lo suficientemente fuerte como para despertar al niño. Incluso desde esa levantó rápidamente, se acercó y abrió la puerta entreabierta por completo. Incluso con las luces apagadas, pudo ver lo que era. Las luces rojas y azules parpadeaban en superior, iluminando el color de la fuente. Definitivamente era un camión de bomberos de juguete. Encendió la luz y fue a por él rápidamente, sin dudarlo. Lo giró varias veces, finalmente encontró el interruptor para apagarlo y encenderlo. Cuando logró detenerlo, lo examinó con más atención. Era algo que estaba seguro de no haberle comprado al niño. ¿De dónde había salido? No tenía ni idea. A Naruto no le mucho ese tipo de juguetes. Le gustaban más los vehículos a control remoto y los videojuegos. Ese pequeño trozo de plástico estaba anticuado, en cierto modo. Lo arrojó a cama y se dirigió a la puerta. La situación se estaba poniendo demasiado extraña. Quizás el niño hablaba en serio sobre el asunto de los fantasmas. Justo cuando ese pensamiento cruzó por su mente, una figura lo detuvo de nuevo, esta vez una figura de pie en el umbral de su puerta. Una sábana blanca cubría su pecho, era un niño sin duda. Considerando su punto de vista, Jiraiya tenía una idea de quién era, tenía que ser Naruto. Gritó tímidamente. Niño, ¿qué haces? Creía haberte durmieras. Permaneció en silencio. Simplemente permaneció allí de pie, con ligeros movimientos que alteraban los pliegues de su sábana. Chico, eres tú. Su atención se centró en la lámpara más cercana a su habitación, que empezó a parpadear. Al hacerlo, la figura envuelta en la sábana, tirando un poco de la sábana con el pie. Dio unos pasos más hasta que casi pasó la luz, que se apagó por completo. ¿Qué demonios? Gritó Jiraiya con voz temblorosa. La figura envuelta en la sábana siguió caminando hacia él. Cada paso tiraba más de la sábana y cada lámpara que pasaba se apagaba, sumiéndolo momentáneamente en antes de reaparecer. Así continuó un rato, con Jiraiya retrocediendo cada vez más hasta que su trasero golpeó el borde del escritorio de Naruto. La idea de correr hacia adelante y cerrar la puerta nunca se le pasó por la cabeza. Tenía demasiado miedo. Cada luz que se apagaba aceleraba su corazón hasta que latía rápido que nunca.
Cuando la figura envuelta en la sábana llegó a la última lámpara, su último paso fue lo que le arrancó la sábana de la cabeza, mostrando, nada mientras apagaba, con la respiración contenida, Jiraiya miró con los ojos abiertos esa oscuridad infinita, con el corazón latiendo a 1000 por minuto, y entonces, la luz de la vida se apagó.